Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana en Romanos, el capítulo 1, y vamos a dar lectura entonces a los versículos 1 al 7, el versículo 15 hasta el 17. Romanos, capítulo 1, lee así la palabra de Dios, puesto de pie para reverencia ante su palabra. Si usted no tiene Biblia, puede mirar a la pantalla y tenemos la Biblia para usted. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más, Señor, al abrir tu santa y bendita palabra, Señor, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos otorgue el poder de tu palabra, Señor, para que la podamos recibir con humildad, con mansedumbre, con un corazón abierto, Señor, sencillo, y abracemos, Señor, tu palabra en un corazón de una tierra fértil para que ella crezca. Bendice, Señor, por lo tanto este tiempo. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Hoy queremos comenzar una serie de mensajes en el libro de Romanos. A través de el libro de Romanos, el ministerio, el púlpito de una iglesia es dar a conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y su palabra viene a nosotros en las enseñanzas de 66 libros en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. De todos los libros en el Nuevo Testamento, el más alto, es como si los libros en el Nuevo Testamento fueran una montaña, el Everest, la montaña más pico, más alta que hay, es el libro de Romanos. Es la exposición de lo que está mal en el mundo y lo que Dios ha hecho para arreglar lo que está mal en el mundo. Si usted mira alrededor de su sociedad donde nosotros vivimos, miramos nuestros matrimonios, miramos a nuestros jóvenes, miramos nuestra economía, los gobiernos, la educación, miramos las injusticias, si miramos los temores, los conflictos, las luchas, miramos las catástrofes que suceden, los sufrimientos de pueblos, nosotros no pasamos mucho tiempo en concluir que hay algo que no está bien en la vida. Hay algo que por mucho que uno tiene buena intención, y por mucho que hay buenos gobiernos, y por mucho que hay policía, y por mucho que hay aire acondicionado, y por mucho que hay buenas cosas en el mundo, cosas malas todavía existen. Y nosotros tenemos que concluir, bueno, Dios no existe porque mira las cosas malas que hay, pero también tenemos que decir, ok, Dios no existe, entonces como usted y yo
Si Dios no existiera, como usted y yo contestamos la pregunta por qué hay cosas malas en el mundo. Y lo otro, cómo se arreglan esas cosas malas. Ya sea mi corazón, ya sean áreas en mi corazón o en su corazón, ya sean problemas en nuestra vida que nosotros decimos, Señor, ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué los muchachos? ¿Por qué esto? Que la Biblia me dice, no, usted no vive muy largo tiempo sin concluir que hay algo que está mal en el mundo. Y el libro de Romanos es la respuesta, es la exposición, es el evangelio que Dios entonces nos enseña en lo que Dios ha hecho para arreglar todos los problemas, todos los problemas. La raíz si todos los problemas tienen una raíz, que Dios ha sanado esa raíz, y el libro de Romanos nos habla a nosotros entonces de qué Él ha hecho para hacer eso en nuestra vida. Así, otra manera de introducir la importancia de este libro, porque nosotros estamos como introduciendo esto hoy, es que este libro, si alguien te hiciera la pregunta a ti y te dijera, resume tu vida con una palabra, o resume como lo que tú estás experimentando en tu vida en una palabra. Alguien mira, bueno, una palabra, uno dijera, ¿cómo yo resumiera con una palabra mi vida? Algunas de las palabras que nosotros pudiéramos resumir nuestra vida, dar un sumario de nuestra vida, un resumen de nuestra vida, sería la palabra justicia o injusticia. Sería la palabra juicio, o sería la palabra castigo, o sería la palabra condena, o sería la palabra gracia. ¿Cuántas personas que han sido tocadas y salvadas o transformadas en sus vidas, que alguien estaban en un problema, estaban borrachos y alguien vino y les dio un trabajo, la persona resumiera su vida diciendo misericordia o gracia. Resumimos muchas veces nuestra vida con la palabra amor. Yo busco amor, o quiero amor, o no tengo amor. O la palabra reconciliación. Quisiera reconciliarme con mi familia, con mis hermanos, con mi amigo. Quisiera esa amistad otra vez. Si el corazón hablara y hablara profundamente, nosotros usáramos perdón, justicia, engaño, amor, reconciliación, paz, esperanza. Usáramos la palabra desventura, las cosas me van mal, pecado, esclavitud, adicciones, celo, vergüenza, sufrimiento. Esto ya sería más de una palabra, pero sería entonces cómo tratar a mis enemigos, amigos, familias. En la Biblia me dice a mí que todas estas, trabajo, gobierno, todas estas palabras se encuentran en el libro de Romanos. Si usted mira el libro de Romanos, como en la voluntad de Dios estaremos haciendo, a no ser que Cristo venga, que si nosotros miramos, o Él tiene otro propósito, que si nosotros miramos la palabra de Dios, la palabra deudor, debo algo, deuda, la palabra gracia, la palabra perdón, la palabra limpieza, la palabra sacrificio. Cuando nosotros nos dijéramos, a mi vida un sacrificio, y todas esas palabras están en el libro de Romanos. Romanos entonces es un libro que nos habla a nosotros. La tesis principal del libro es que el evangelio de Dios es lo que Dios ha hecho. Es la palabra que entonces explica el libro de Romanos, y es la palabra que resume todo lo que Dios ha hecho a nuestra vida para arreglar todos los problemas de la vida. Todos los problemas de injusticia, de necesidad de gracia, de amor, de perdón, de misericordia, de libertad, del pecado, de las adicciones, de celos, de vergüenza, de contienda, de condenación, de sufrimiento, de pesadilla. Todo lo que usted puede. La Biblia dice una palabra para resumirte: evangelio. Y la Biblia entonces me va a hablar a mí. El libro de Romanos es una exposición del evangelio de Dios, como dice en el versículo 1, apartado para el evangelio de Dios. Nosotros entonces, si usted notó al estar leyendo, usted notó que esta palabra se usa 4 veces en los versículos. En versículo 1, el evangelio de Dios. En el versículo 15, anunciaros el evangelio, dice aquí. En el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio. Y el versículo 17, porque en el evangelio está la justicia de Dios.
a nosotros, cuando miramos ese número de palabras, evangelio, nosotros tenemos que hacer 3 preguntas, que es lo que queremos hacer, y el texto nos va a enseñar a nosotros en este día. ¿Qué es el evangelio? Queremos hablar acerca de eso. ¿Qué es el evangelio? Segundo, queremos hablar entonces no solamente qué es, sino también qué contiene el evangelio, ¿no? ¿Cuál es el contenido del evangelio? ¿Sobre qué es el evangelio? Y tercero, queremos hablar entonces del poder del evangelio, ¿Cuál es su poder? ¿Cómo es su poder? Pues mire, estas 3 cosas entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es el contenido del evangelio? ¿Y cuál es el poder del evangelio? No, escuche, Dios, para que usted vea, Dios responde a la lucha humana, responde al sufrimiento humano, responde al dolor humano, responde a las enemistades humanas y reconciliación, responde al problema de adicciones, responde a todos los problemas en la vida con la palabra evangelio. Y nosotros entonces necesitamos saber qué quiere decir la palabra evangelio. Mire entonces conmigo lo que me dice la palabra de Dios, lo que es el evangelio. Mire, en el capítulo 1, el versículo 1, déjeme recordarle cuál es mi rol, mi trabajo, cuál es el job del pastor, cuál es el trabajo del pastor. El ministerio del púlpito en una iglesia existe para expandir, para enseñar, para aplicar, para proclamar el evangelio de Dios. El evangelio, donde quiera que esté en la palabra de Dios, hay que encontrarlo, hay que buscarlo, porque el evangelio, dice la Biblia, es entonces la respuesta, es la solución que Dios ha dado, ha hecho para todos los problemas del ser humano. Mire, algunos de nosotros venimos a la iglesia, y quizás le hago mejor esta pregunta: ¿cuántas personas usted no conoce que van a la iglesia y no cambian? Como que no cambian. Ahí están, seguimos con el mismo carácter, seguimos de la misma manera, y la gente alrededor, tu esposa, tu esposo, nuestros hijos, nuestros jóvenes, se desaniman con la iglesia, se desaniman con Dios, porque van a decir: pues mira, él va a la iglesia. Y nosotros creemos que la iglesia es lo que te va a cambiar. Creemos que si llevamos los jóvenes a la escuela dominical, a la iglesia, que eso los va a cambiar. Y no. Mire, la Biblia me va a decir que la razón y lo que cambia a una persona es el evangelio. Es el evangelio en la Biblia que transforma a la persona. No es las enseñanzas religiosas. Bueno, hay mucha gente decente y culturales y se llevan bien. Por ejemplo, los mormones no toman ni café, esa gente. No toman no comen ni azúcar. Gente morales, y su familia, sus niños tienen el pelito cortado y tienen camisa blanca, andan en bicicleta. Son modelos ellos. Mas sin embargo no son personas salvas, porque no creen en el evangelio. El evangelio es lo que hace la diferencia en el corazón del ser humano. Y la Biblia entonces me va a decir, bueno, eso es lo que Pablo va a hablar. Mire, la Biblia me va a decir que hay 2 cosas del evangelio, y no he explicado lo que el evangelio es. Eso va a ser ahorita. Pero antes de hablar del evangelio, Pablo nos va a decir lo que quiera que sea el evangelio para nosotros aquí, lo que quiera que sea todavía, porque el pastor no lo ha explicado. El evangelio es primeramente es como un principio organizador en la vida, organizante en la vida. Mira, en Romanos capítulo 1, el versículo 1, dice la Biblia: Pablo, ese es el que está escribiendo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, él entonces está diciendo: yo soy mi vida. El evangelio es algo que organiza mi vida. El evangelio es algo que me da propósito en la vida, me da identidad en la vida, transforma mi vida de tal manera que ahora ya yo no soy doctor, abogado, ingeniero, o vendo casa o lo que sea. Yo ahora soy una persona separado para el evangelio de Dios. El evangelio, lo que sea el evangelio,
porque ahorita vamos a explicarlo. Lo que sea el evangelio es algo que grabs you, algo que te toma, algo que te agarra, algo que ahora tú defines tu propósito, tú defines tu identidad, tú defines quién tú eres, a dónde vas, cómo te relacionas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tus padres. Tú ahora te relacionas apartado para el evangelio. La Biblia me dice, el evangelio entonces es algo que toma y reorganiza mis prioridades, reorganiza mis valores, reorganiza mis deseos, reorganiza todo lo que con lo que yo organizo mi vida. Esto ahora se convierte en lo que organiza mi vida. La Biblia me va a decir a mí que en otro lugar que Pablo va a decir, para mí el morir es Cristo. Y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay muchas personas, mire, hay muchas personas que tienen una razón por qué vivir. Hay personas que viven, para mí el vivir es jugar fútbol. Para mí el vivir es ir a la escuela. Para mí el vivir es lograr retirarme con $1,000,000. Para mí el vivir es muchas de las cosas podemos nosotros. Yo estoy viviendo para esto. Es un principio organizador. Cristo es un principio organizador. Pero mire, la Biblia, Pablo entonces dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O si usted tiene, mire, si usted tiene cualquiera, porque todos tenemos un principio organizador en la vida, ya sea el lucir bien, el hacer ejercicio, el bajar de peso, es un principio ahora organizador en tu vida. Para mí el vivir es esto. Pero yo entonces te preguntara, ¿y cuando te mueras? Pues tú dijeras, si me muero, entonces, si para mí el vivir son los hijos, si para mí el vivir son el hogar, si para mí el vivir es el trabajo y el dinero, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué va a pasar cuando tú te mueras? Uno dijera, pues eso es una mala noticia, porque para mí morir fuera, entonces ya, ¿cómo se van a quedar los hijos sin mí, que yo soy su padre? ¿Cómo me voy a quedar yo sin dinero? ¿Cómo yo voy a vivir sin trabajo? Muchos de nosotros tenemos una noticia en nuestra vida que nosotros decimos, esto es lo importante en mi vida, pero la Biblia te va a decir que el evangelio es tan organizador, es tan importante, tan definidor, que no solamente para ti el vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Pablo está diciendo, no hay nada en este mundo, no hay ningún propósito en este mundo, no hay ninguna mujer en este mundo, no hay ningún trabajo en este mundo, no hay ningún dinero en este mundo, no hay nada en este mundo que te pueda. Muchas veces usted dice, esto me da la vida. Sí, pero ¿qué con la muerte? Cristo no solamente es organizador en la vida, es organizador y ganador en la muerte, cuando la Biblia dice. El evangelio es algo que lo que quiera decir el evangelio. Ahorita lo digo, pero lo que quiere decir el evangelio, Pablo está diciendo, soy separado al evangelio. Vivir para el evangelio y morir en el evangelio, pues es mejor todavía. Es tremendo el evangelio. La Biblia dice, no solamente el evangelio es un principio organizador, que organiza mi vida, sino también personal, sino también es algo que me ayuda a interpretar toda mi historia, toda la historia de mi vida. Mire, en el versículo 2 conmigo, la Biblia dice que hablando del evangelio, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Nosotros decimos el evangelio, cualquiera que sea, lo que vamos a hablar de que el evangelio es, el evangelio, Pablo está diciendo, es algo que es prometido en las escrituras. Las escrituras, el Antiguo Testamento, comienzan con Génesis. Por si usted no ha abierto su Biblia hace un ratito ya, ahí está Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 nos habla a nosotros de antes del mundo, cuando Dios puso nuestros primeros padres. Desde ahí en adelante, la Biblia está diciendo, Pablo está diciendo que el evangelio es lo que en la historia de la Biblia, y la historia de la Biblia es la interpretación desde la creación hasta cuando nos muramos, que todo en la vida se interpreta, se lee, se mira por el evangelio. Es darle una ilustración pequeña, pero cuando yo acepté a Cristo en 1975. En 1975 yo estaba entrenándome para las Olimpiadas y no llegaba a las Olimpiadas. Pero lo interesante es, una de las cosas interesantes es que en las Olimpiadas de 1976 Rusia invadió Afganistán. Y cuando Rusia invadió Afganistán, los americanos
Esto es una palabra Spanglish, no sé cómo lo va a salir, pero ahí va, perdónenme ustedes que son de Sudamérica y los otros que somos ya de aquí, allá. En ese tiempo nosotros boicoteamos. Quiere decir que en inglés we boycotted, quiere decir nosotros no fuimos a las Olimpiadas. Nosotros protestamos contra Rusia invadiendo Afganistán. Y mira dónde estamos nosotros ahora en Afganistán, como ha pasado el tiempo. Pero mire, nosotros entonces como que dijimos, no vamos a ir, no vamos a mandar nuestros atletas a ese lugar. Bueno, interesante, yo muchas veces he pensado que para Dios pararme a mí, para Dios enseñarme que no iba a ningún lugar, para Dios enseñarme que yo estaba viviendo para algo, pero no, eso no me daba algo en la muerte. Lo que me estaba enseñando era que yo vivía, pero que si se acaba, eso se acababa mi vida, cuando se acabó la gimnasia, cuando se acabó la oportunidad, que entonces esa era la muerte, ¿no? El propósito por el cual yo vivía no era organizante, no era vencedor. Y yo siempre he pensado que Dios para salvar mi vida, mire, y Él ha hecho lo mismo con usted, para salvar nuestra vida, movió a Rusia a invadir Afganistán para que Estados Unidos no mandara a sus atletas, para que un cubanito guajirito en un lugar, en una universidad, aceptara a Cristo. Dios mueve aplaudo a usted, hermano, porque lo mismo ha hecho Dios con usted. Dios mueve, mire, cuando yo hablo de mi esposa y yo a los americanos, nosotros todos entendemos esto, pero los americanos se quedan como, yo le digo, mire, yo nací en Cuba, y le pongo así la manito, así, como le hago un mapita. Piensen en un mapa, yo nací en Cuba, mi esposa nació en Argentina, por aquí abajo. Y yo vine a Nueva York, mi esposa vino a Texas, no, estuvo en México, vino a Texas. Y nosotros entonces nos juntamos en Chicago. Déjame hacer una pregunta. Y él se queda, usted ha estado en todo el mundo. No. A mí me llevaron a todo el mundo. Mi mamá me llevaba. Me llevaron aquí, me llevaron acá. Mi esposa la llevaron acá. A mí me fui para acá. Ella se fue para acá. Yo me vine para acá. Ella se vino para acá. Y mira, Dios mueve el cielo y la tierra, moviendo exactamente donde Él quiere que tú estés. Y la Biblia entonces me está diciendo, lo que me está diciendo la Biblia es esto. Pablo está diciendo el Evangelio no es un cuento, hermano. El Evangelio no es una iglesia aburrida. El Evangelio es algo que mueve. Dios ha movido desde el pasado, toda la historia, las escrituras, desde el cielo y la tierra, desde las constelaciones que Dios creó. Dios ha hecho todo para alcanzarte, para buscarte, para encontrarte, para transformarte, para enseñar que mayor es Él en ti que aquel que en el mundo está. Eso cambia a la persona. Mire, la Biblia entonces me dice a mí que Pablo no solamente tiene el Evangelio como algo organizante y algo que me explica todo en la Biblia, toda mi historia, explica tu historia personal, pero entonces ahora me dice qué es el Evangelio. Mire, ahí empezamos. La Biblia usa la palabra evangelio y tenemos entonces nosotros que decir, bueno, ¿cuál es la palabra? Cuando Pablo dice, soy apartado para el evangelio, después dice, voy a predicar el evangelio, después dice que pronto estoy para el evangelio, después dice que el evangelio, no me avergüenzo del evangelio, y después dice que en el evangelio está la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es el evangelio? Y nosotros entonces tenemos que empezar con el significado de la palabra. El evangelio en la Biblia es una palabra, la palabra evangelio es una palabra en el griego compuesta de dos palabras. Una palabra es como buenas y la otra palabra es news, noticia. Entonces nosotros entonces todos sabemos que evangelio quiere decir buenas nuevas. Lo único que las nuevas es la manera que ellos se comunicaban en aquel. La palabra nuevas, buenas nuevas, anuncio, nosotros decimos buena noticia. La palabra noticia para ellos, para en la Biblia, es la palabra que se usaba, porque allá en aquel entonces no habían textos, no habían Twitters, no había Facebook, no había un laptop para ver tu programa, no había un teléfono, de pronto te dicen, va a haber te dicen ahí lo que está pasando, entra en el teléfono y te enseña enseguida el anuncio. No había televisión, no había nada de eso. Entonces cuando Pablo usa la palabra noticia, con buena noticia, él entonces usa la palabra noticia
como hablaba, como eran las noticias en aquel entonces. Y las noticias en aquel entonces era una persona que llegaba al pueblecito, se paraba ahí en un banco o arriba de una piedra, y entonces le decía a la gente cuando estaban ahí, les decía, o le daba el anuncio, decía, ustedes, el rey dice que tienen que hacer, y eso se llamaba un heraldo, una persona que proclamaba. Y la Biblia entonces me dice que el evangelio son buenas nuevas de alguien que te trae unas noticias. Unas noticias, mire, no se me vaya, porque si usted no está cambiando, usted tiene que agarrar esto, porque aquí está el issue. El problema es que Dios cambia en el evangelio. Nosotros decimos, ¿cuál es el evangelio? Pablo, Marcos, Juan, Lucas, Marcos y Mateo. No, ellos son evangelistas. El evangelio es otra cosa. El evangelio entonces primeramente es una noticia. Es un anuncio, una proclamación que causa, de buena nueva, que causa en la persona gloria a Dios. Es que bueno. Digamos, usted tuviera un texto que de pronto usted dice, Alberto Guerra, usted ganó $1 millón. Y yo, no pudiera, y fuera algo real, porque yo dijera, esto es un hoax, yo dijera, esto está mal, alguien me ha mandado algo mal, pero si hubiera una oportunidad, si alguien me manda una buena noticia, ¿sí? Que entonces, bueno, eso como que cambiara tu vida. Recibí una carta, recibí un texto, me mandaron un email, mi mamá, mi papá me dan el anuncio de que me ha ganado $1 millón. Alguien en quien yo confío, que el anuncio es lo que cambia la vida. Si usted está aburrido en el anuncio, si usted está cansado del anuncio, si usted está ignora del anuncio, si usted no quiere el anuncio, entonces no hay nada de Dios para usted, porque Dios ha puesto su obra en el anuncio. Pablo dice, voy a Roma a anunciarte, a predicarte el evangelio, el anuncio de Dios. Si ustedes se ponen excited sobre el anuncio, ahí está el poder de Dios. O la Biblia entonces me dice, lo que me está diciendo esto, mire bien, el evangelio no es, usted tiene que portarse bien. Y muchas veces nosotros escuchamos eso. Nosotros escuchamos que como que el pastor ay sí, está haciendo eso malo. Y entonces el pastor está dándole y uno está como diciendo, como que se está durmiendo. Y de pronto el pastor dice, el matrimonio de ella tiene que, entonces, el matrimonio de él tiene que ser, sí, mira, qué bueno que predicó el pastor. Usted no ha escuchado nada. Usted se ha agarrado de lo que usted necesita. Pero usted no ha entendido que lo que usted necesita, el anuncio es, yo lo he hecho. Y nosotros entonces, si usted cree que al yo predicar, escuche bien, déjeme darle otra ilustración y después vengo a esta. Cuando yo estoy aconsejando a un varón, yo les digo a los varones, mire, cuando la mujer habla, ahora todo el mundo está escuchando. Cuando una esposa habla, las esposas, con todo respeto a todas las mujeres, principalmente a mi esposa, la mujer es emocional y ella entonces su día, su carga, cuando ve que no hay trabajo, cuando ve que no hay esto, que no hay mucho dinero, qué va a pasar con el futuro, cuando ve los niños, cuando hay problemas, entonces uno viene del trabajo y ella entonces como que te dice un problema y lo dice como si tú eres el culpable del problema, ¿verdad? A mí yo no. Pero ustedes son los culpables, los varones aquí, la esposa entonces, usted como varón, usted entonces se enoja para atrás con su esposa. ¿Por qué? Porque la está culpando usted, pero mujer, si este es tu problema, mira aquí $10 y no me molestes más. Vete a trabajar, no hagas nada, deja las cosas tiradas, Pero es porque nosotros escuchamos a ellas hablar así. Cuando yo estoy en consejería, algo que yo tengo que hacer también, que es cuando tu esposa te está tirando un punch, un golpe, no literal, hermano, ¿ok? Aunque yo sé que a veces por ahí. Pero miren, si la esposa te está tirando como te está diciendo algo, tú di que sí. Los hombres dicen, ¿cómo? Tú di que sí. Si ella está enojada, enójate con lo que ella está enojada.
Si ellos te dicen algo, hombre, que tú, dile, you're right. Yo no he hecho eso. Y aunque hay cosas que uno sí tiene que cambiar, no es como una técnica, pero una de las cosas es que nosotros los varones escuchamos a la mujer hablar de cierta manera, pero lo que ella está haciendo es desahogándose del enredo que tiene en su vida en ese día. Y para desenredarse, cuando te ve, ahí te manda hasta más que te vas a morir, te dice miles de cosas, pero todo lo que tú tienes que hacer es decir, sí, mi amor, hoy vamos a comer afuera, qué interés. Es como que entonces uno le ayuda a desenredarse. Nosotros decimos, no, es como lo que tú estás escuchando. Como tú escuchas es lo que determina las cosas. Bueno, ahora ya todo el mundo puede dormirse otra vez. Ahora regreso al Evangelio. Miren, la clave, cuando usted me escucha predicar a mí, mire, usted me escucha, usted cree que yo le estoy diciendo a usted, pórtate bien. ¿Por qué usted tan así? ¿Por qué ustedes hacen mal? Ustedes tienen que seguir a Cristo. Ustedes dicen, pero eso fue lo que yo escuché. No. Y si es así, entonces vamos a parar bien. Porque mire, el cristianismo no es acerca de qué tú tienes que hacer. El anuncio del cristianismo, lo que la Biblia enseña, es escucha bien. Estamos hablando del pecado, de las cosas malas, pero eso nada más para ponerlo en contexto. Lo que dice el Evangelio es: Dios ha actuado a tu favor. Si tú agarras eso, no agarres la parte que tengo que portarme bien, sí, que mi esposa quiere, que no, mire, eso es como yo si fuera una mujer hablándote. Tú lo que tienes que hacer es escucha que el Evangelio es acerca de un anuncio que Dios declara en el anuncio lo que Él ha hecho por ti. Y cuando tú crees el anuncio, ahí es donde uno empieza a transformarse. Si el mensaje de la Biblia fuera haz esto, pórtate bien, no digas eso, no digas malas palabras, no hagas esto, compórtate bien, no te enojes. Dice, ay, pastor, estoy trayendo a la iglesia, mi carácter está mejor. Nunca lo vas a arreglar. Ya no me enojo tanto. Espérate un día más para que tú veas. Cuando se te sale el indio, no hay quien te aguante. Y si te sacan de quicio, pues la culpa es de la persona. Ahí va todo lo que va. La Biblia no es acerca de tienes que arreglar, tienes que shape up aquí, tienes que votar eso, No, la Biblia es acerca de un anuncio de lo que Dios ha hecho en todos tus problemas. ¿Qué Dios ha hecho en tu carácter o para tu carácter? En vez de decir tengo que cambiar y ser más así. No, tú no puedes cambiar. Mírate cómo estás y mira el anuncio que Dios dice a gente. Dice la Biblia, leemos un versículo a la mañana, cuando éramos impíos, cuando éramos enemigos de Dios, cuando teníamos el carácter bien, nadie quiere vivir contigo. Dios habla en el Evangelio. Y el Evangelio es lo que Él ha hecho por ti. Miren un momentito, si el Evangelio fuera tú tienes que hacer, usted respondería de 3 maneras, que son las 3 maneras que en las iglesias hay. Mire, 3 maneras cuando uno escucha mal el Evangelio. Uno dice, oye, voy a tratar. Entonces, cuando el pastor ora, uno dice, bueno, voy a levantar la mano a ver si algo pasa. Que sea lo que Dios quiera. A ver si para que no me molesten más, déjame levantar la mano. O la esposa te levanta la mano ahí. Ok. Y entonces como que, ¿sabe lo que sucede? Que usted trata y nada sucede. Otra respuesta es que usted puede decir, pues ¿quién puede hacer eso, pastor? Pues una respuesta es lo voy a hacer, la otra respuesta es no lo puedo hacer. Es como, ni lo voy a tratar porque usted quiere que yo cambie y yo no puedo cambiar. Y el Evangelio es yo sé. El Evangelio no tienes que cambiar. El Evangelio no tienes que hacer nada. Entiende lo que Él ha hecho por ti. Y es el Evangelio. Y ahora mire, y eso cambia. Pero uno tiene que entonces llegar al punto de no soy yo quien trato, ni soy yo quien digo, pues entonces no puedo. Lo tercero que uno hace es entonces decir, pues ya estoy haciendo eso, pastor.
o los tres están mal. Porque hemos escuchado, hay algo que tengo que hacer, es algo que tengo que portarme, es algo que tengo que cambiar, algo que tengo que hacer, un cambio aquí. La Biblia te dice, no, si fuera algo que uno tiene que hacer, entonces tú tratas de hacerlo. Si fuera algo que tú tuvieras que hacer, entonces tú pues te rindes porque no lo puedes hacer. Y si fuera algo que tú tuvieras que hacer, entonces tú dijeras, ya lo estoy haciendo. Y la Biblia te dice, no es algo que tú puedes hacer. Yo sé que no lo puedes hacer y nunca lo podrás hacer. Por eso Cristo, el anuncio es de lo que Dios ha hecho por ti. Porque si no hubiera tenido que haber Cristo. Porque Cristo murió porque nosotros no pudimos hacer. Si nosotros pudiéramos tratar de hacer, pues nosotros fuéramos fariseos por ahí. Estuviéramos tratando de hacer lo que la Biblia dice. Cuando Cristo vino a la tierra, vino en un contexto donde la gente estaban tratando de hacer. Y la Biblia me dice, yo tengo que morir por ti. Miren un momentito, el Evangelio entonces, el Evangelio es, mire, el primer punto del Evangelio entonces es una noticia. Que tú estás creyendo, estás confiando, estás descansando, te llena de gozo, es una noticia, buena noticia, por la noticia, gozoso por la noticia, que organiza la noticia ahora tu vida y que esa vida, esa noticia explica todo acerca de tu vida. Entiendo ahora por qué no he podido cambiar. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede cambiar. Pregúntele a un adicto o a un alcohólico. El primer paso de Alcohólico Anónimo es que usted tiene que pararse delante de los demás y decir, yo soy un alcohólico. Y cuando usted llega a ese paso, es como ellos dicen, hay esperanza en tu vida. Cuando tú admites, quien yo soy. La Biblia entonces te está diciendo a ti, el Evangelio es la noticia de, mira lo que Dios ha hecho en Cristo. Nosotros podemos decir, pues entonces ahora ¿qué voy a hacer yo? Si Él lo ha hecho todo. La Biblia está diciendo, cuando esa noticia es, gloria a Dios, Él lo ha hecho todo, tú empiezas a cambiar. Cuando la noticia se escucha, como si la esposa te estuviera hablando, tienes que cambiar, tienes que hacer, tú no estás mal, todo esto está mal, tú siempre has estado mal y siempre. Entonces uno dijera, bueno, ¿cuál es la buena noticia? Tengo yo que hacer algo. La buena noticia es que no eres tú quien haces algo, es Él quien lo hace. Mire entonces el contenido del Evangelio. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? El contenido se nos da aquí en el capítulo 1 otra vez y me dice que el contenido tiene dos partes, A y B. ¿Okay? El contenido, primera parte es ¿quién? El contenido del Evangelio es acerca de ¿quién? Acerca de alguien. Y el contenido del Evangelio tiene otra parte, otra cara de la moneda. Es ¿qué ha hecho? ¿Qué trae? ¿Quién? ¿Qué trae? Viene conmigo entonces estas dos partes. Miren en el capítulo 1, en el versículo 2, dice el Evangelio que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acerca, aquí está la explicación. El Evangelio es acerca de su Hijo. ¿Ven? La buena noticia, lo que cambia a la persona es cuando la buena noticia es acerca de su Hijo. Mira, siga leyendo el versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Déjame explicarle ese versículo un momentito. En el versículo 3 me habla de quién. Me está hablando de la persona de Cristo. Cristo, lo que da la noticia, de buena noticia, es que este hombre humano, este hombre de descendencia de David, con promesa, promesa de rey, con todos los patriarcas, con todas las promesas de la Biblia. Este hombre lleva en él, en su experiencia, lleva la representación de todos los seres humanos.
Así como Adán representaba a mí y a ti, cuando Adán peca, tú y yo todos pecamos. Nosotros pecamos no porque nosotros no somos pecadores porque pecamos, nosotros pecamos porque somos pecadores, como se ha dicho por ahí. La idea entonces es esta, que Cristo cuando viene en linaje, en su humanidad, Él es humano, Él es el profeta que siempre se estaba esperando. Pero mire, dice en el versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Entonces lo que la Biblia lo que Pablo está diciendo es que la buena noticia es que Dios tiene a su Hijo. Dios ha venido en la segunda persona de la Santísima Trinidad, y en la persona de Cristo Él entonces ha muerto y ha resucitado como el representante de todos nosotros. Y la Biblia me dice a mí que cuando eso es una buena noticia, que Dios ha actuado a mi favor en Cristo, que ahí donde está la clave. Mire un momentito, déjeme darle, porque uno dice amén, y eso es el Evangelio. Todo el mundo se queda como que no está pasando nada, pero déjeme decirle por qué. Mire lo que uno como que no lo entiende el Evangelio. Y tengo que darle entonces una ilustración. Hay un cuento de un muchachito que se llama Johnny.Nosotros quizás le tenemos Juanito, Pepito o algo. Y a unos muchachitos malos. Él tiene entonces 4 años de edad. Y Raquel, una muchachita de 5 años de edad. Las mamás, porque las dos familias van a la misma iglesia. Raquel va a cumplir años e invitan a Pepito, Juanito, Pedrito. Vamos a poner Pedrito para que nos vemos a otro lugar. Pero viene Pedrito a los 4 años a la fiesta. Inviten a Pedrito. Pedrito llega a la fiesta y está bien contento porque ve a todos los muchachitos contentos. Tienen su hat ahí arriba con su cosita. Se le da un candy, se le da un reconocimiento, se le pone un nombre. Y Pedrito está diciendo, ¡oh, qué bien! Y ve a todo el mundo que está también contento. Pero de pronto empieza a ver que Raquel, la Raquelita, le empiezan a dar más lugar, le empiezan a dar más juguete, le ponen el cake enfrente a Raquelita. Y entonces Pedrito empieza a decir, esto no está bien aquí, porque a ella le están dando todo, a ella y a mí qué. Y entonces Pedrito empieza entonces como a enojarse con Raquel, porque Raquelita se cree orgullosa. Raquelita le han dado un cake y él entonces empieza a enojarse con los demás, a tirar el candy, a enojarse, a agarrar el cake, a meter la mano, a actuar como él es el centro del cumpleaños. Y la mamá, porque es cristiana finalmente, cuando ya ve a todo el mundo se está enojando, los otros padres se están enojando porque Pedrito está destruyendo la fiesta, a Raquelcita, que entonces agarran a Pedrito y le dicen, Pedrito, mi amor, no es tu cumpleaños, no es tu fiesta. Mire un momentito. Nosotros, usted y yo, tenemos la idea de que este mundo es tu fiesta. Usted y yo en verdad creemos, porque usted, me deben ponerle, usted no decidió venir, usted no existía antes y usted dijo, hoy voy a nacer ahí. Usted no escogió que iba a ser varón, no escogió que iba a ser mujer, no escogió que sus padres eran así, no escogió de qué país usted no tenía nada que ver en la fiesta. La vida te trajo porque Dios en su voluntad te creó a ti en el vientre. Hubiera podido crear a otra persona, pero te creó a ti en el vientre de tu madre. Y tú saliste como quien somos, y porque fuiste invitado por Dios a conocer acerca de su Hijo. Y nosotros, pero cuando nos vemos en la fiesta, como Pedrito, y vemos que todo el mundo está contento, y me dan algo a mí, un obsequio, te dan a ti una vida, te dan a ti ciertos atributos, te dan a ti ciertas habilidades, ciertas capacidades. Tú empiezas a decir, aquí está. Y cuando la gente, otro tiene un carro, y otro tiene un novio, otro tiene una casa, otro tiene dinero, otro le pasa esto, otro, en la fiesta de la vida, tú empiezas como Pedrito, empiezas a decir, pues porque a mí no, y empiezas a meter la mano, empiezas a empujar, empiezas a hablar con otro acerca de Raquel, y empiezas a odiar a Raquel. Y cuando te dicen, cuando venga tu cumpleaños, él va a decir, pues no inviten a Raquel, porque odio a Raquel.
es porque esta mujer me recuerda a mí, la muchachita me recuerda a mí, Pedrito, de que ella le dan más que a mí. Y la Biblia me está diciendo, esa ilustración me ilustra lo que estoy tratando de decir, es esto, que usted y yo vivimos en esta vida pensando de que esta vida es tu fiesta. Y no es tu fiesta, es la fiesta de Dios, de Cristo. Mire, Dios creó el universo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Y la Biblia dice que Cristo es la imagen de Dios. En otras palabras, el ser humano, la humanidad, el razonamiento, el amor, la capacidad de vivir, de razonar, de moralidad, de escoger esa libertad que tenemos nosotros como seres humanos, eso es hecho a la imagen de Dios. Dios hizo todo para poner a Cristo y ponerte a ti, mover el cielo y la tierra para que tú lo conocieras a Él un día. Y la Biblia entonces me está diciendo, mire, el mensaje del Evangelio es acerca de Cristo. Eso entonces, a nosotros los Pedritos, nosotros entonces decimos, I don't like that. A mí no me, a nosotros hay como una raíz humana, normal, de decir a quién le gusta ir a la fiesta de otra persona. Y que la otra persona, y la Biblia me está diciendo, es que la felicidad de tu vida está en que tú pases bien la fiesta, en que tú goces y tengas buen tiempo en la fiesta. Es reconocer de quién es la fiesta. Y la Biblia te está diciendo, al principio Pablo está diciendo, vengo a predicar el Evangelio, soy apartado del Evangelio, estoy pronto a predicar el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque la Biblia me dice, he encontrado el propósito de la existencia, he encontrado la identidad de vivir, he encontrado que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ahora no es about me, no es acerca de mí, entendí que es acerca de Él, y cuando más es por Él, más estoy vivo. Cuando usted lucha y usted aplauda, tengo un break para yo tomarme un break. Mire, cuando nosotros luchamos, no me gusta, el Señor, estoy enojado porque no hicieron, que Dios, usted lo que está haciendo es como un Pedrito, usted está haciendo la fiesta, la está haciendo mal. Está tirando todo en la fiesta. Está pateando la fiesta, está metiendo la mano en el cake, está empujando el cake a la muchachita Raquel. Es como que nosotros somos gente que nos portamos mal. Cuando Dios todo lo que ha hecho es crearte a ti, poner el corazón, cada latido de tu corazón, cada bendición que tú tienes es Dios. Y cuando nosotros decimos no hay bendición, no veo cosas buenas, eso es porque hay un problema en el mundo que el Evangelio te dice cómo yo lo arreglo. Y cuando nosotros decimos no, yo no quiero que Dios arregle la vida, yo lo que quiero es que yo me den mi cake, que yo sea mi cumpleaños. La Biblia dice, siempre vas a estar luchando. Mire, la palabra de Dios me dice no solamente quién, me dice también segundo qué o qué trae. Mire el versículo 17, qué interesante. La Biblia me dice, porque primero me dice que el Evangelio, en el versículo 2, el Evangelio es acerca de su Hijo. Su Hijo es según David, quiere decir que es humano, y Cristo es entonces Hijo de Dios con poder, y se ve en la resurrección. Nadie más ha resucitado. La Biblia me dice, la noticia es acerca de Él, pero la noticia es acerca de Él y lo que Él hace. El versículo 17 me dice a mí, porque en el Evangelio es acerca de Cristo y es acerca de esto. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mire un momentito, ¿qué quiere decir esto de justicia de Dios? Bueno, la palabra justicia entonces es una palabra de corte, es una palabra de leyes, es una palabra que en cierta manera cuando uno entiende justicia cuando alguien ha sido injusto contigo. Digamos que te dan un ticket y tú dices, se equivocó porque yo iba a 30 millas por hora y aquí dice que es 50 millas por hora, fue injusto conmigo. O el capataz te bota, te saca, te dice no puedes trabajar más y tú dices fue injusto conmigo porque yo no hice nada malo. Injusticia implica que tú y yo tenemos el sentido de que hay una conducta correcta, que esta persona que me está tratando injustamente a mí no la hizo. Entonces con eso uno entiende
lo que quiere decir la justicia de Dios. Al revés, entonces, la justicia de Dios es que Dios tiene una conducta que Él espera, tiene una norma que Él espera, tiene leyes que Él ha declarado, honra a padre y madre, todos los 10 mandamientos, y todos nosotros estamos viviendo como nosotros queremos y no como Dios ha dicho. No todo el mundo es así, no es que tú nada más, el ser humano es así. Y la Biblia entonces me está diciendo, mira, piensa un momentito en él. Yo para explicarte, piensa un momentito en Pedrito y Raquel en la fiesta, cuando Pedrito está portándose mal, cuando está jalando los juguetes de los demás, cuando está enojado con Raquel, cuando pone la mano ahí en el cake para comer ya, porque no quiero esperar en esto, cuando él está enojado con la fiesta como es, él está actuando no justamente con Raquel, está declarando sus propias leyes y está enojado por eso. La mamá de Raquel hubiera podido decir, no fue justo que trajeran a Pedrito, porque mira, tumbó la peñata y destruyó todo eso, todo Pedrito hizo lo malo. Eso sería que la mamá esperaba que el muchacho reconociera a su hija. Bueno, la Biblia me está diciendo que la justicia de Dios entonces es lo que Dios siempre ha esperado de nosotros, la regla que Dios tiene, la conducta que Dios tiene. Mira, nosotros entonces siempre en nuestra vida, todo lo que hacemos, mire, todo lo que hacemos, como Pedrito, cuando Pedrito patea, cuando Pedrito se enoja, cuando Pedrito tumba el agua, cuando Pedrito mete la mano en el cake, cuando se enoja con Raquel, él lo está haciendo para llamar atención a sí mismo, porque está enojado, está protestando. Usted y yo, ¿cómo nosotros vivimos protestando la justicia de Dios? El acto que a mí no me gusta, la vida como la vida es, sino nosotros entonces encontramos una conducta, me pongo una ropa, bajo de peso, el trabajo, empiezo a poner cosas que si yo hago esto me va a enseñar a mí, que la fiesta, la gente me va a ver a mí como que yo soy la persona de la fiesta, como que yo soy el centro de este lugar. Y uno entonces como que se viste, se pone ropa, va al trabajo, tiene dinero, y todo lo que estamos haciendo es actuando como Pedrito, para que la gente me reconozca, para que yo me reconozca, para que yo me sienta que estoy justo, que estoy bien, que las cosas que estoy haciendo está bien. Y la Biblia entonces me dice que la justicia de Dios, mire, no la justicia mía, sino la conducta de Dios, la norma de Dios, la estándar de Dios, en el Evangelio se cumple. Cuando, mire un momentito, si yo cuando peco, cuando bebo, cuando tomo, cuando grito, cuando me enojo, cuando todo lo que yo hago es porque yo estoy enojado como con la vida, estoy enojado, es como Pedrito en la fiesta, estoy haciendo ahí, estoy maldiciendo a todo el mundo, tareando a todo el mundo, enojado con todos mis hijos, enojado con la familia, porque estoy actuando como rebeldemente enojado, porque se lo merecen. Y lo que usted está tratando es usted está luchando por su justicia. Y la Biblia me dice, cuando uno es creyente, el hueco que uno tenía, el vacío que uno tenía, que tenía que llenarlo con el alcohol, tenía que llenarlo con el pecado, tenía que llenarlo con alguien, tenía que llenarlo con el enojo, tenía que llenarlo con los hijos, tenía que llenarlo con alguien. La Biblia entonces me está diciendo que ese vacío está llenado, que la justicia que yo busco en las otras cosas, Cristo me la da. Ahí está la justicia de Dios y solamente se recibe por fe. Eso no es como que yo tengo que portarme bien, los niños tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que seguir la línea mía, y si no la siguen pues van a estar mal. Ese soy yo tratando de decir, si mis hijos son perfectos, yo voy a estar bien, yo soy justo. Y la Biblia está diciendo, eso que tú buscas, lo que tú buscas detrás del trabajo, detrás del dinero, detrás de un buen comportamiento, lo que buscamos detrás de los niños, que estén bien, muchas veces es que nosotros lo que buscamos es el sentido de estar bien, de sentirnos que no hemos quebrantado, que no hemos fallado, y que la gente pueda ver en nosotros que nosotros somos gente que lo hemos hecho bien. Y la Biblia me dice, eso es el clamor del vacío, de que lo que Dios, eso que tú buscas es lo que Dios te da en el Evangelio. La Biblia entonces me está diciendo, este es el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el contenido? Es Cristo, y el contenido es que te da, te llena. Entonces usted no tiene que enojarse tanto con su esposo, porque su esposo no es quien le da felicidad a usted.
Uno puede decir, no, pero yo me casé para que ser feliz. Exactamente. Usted se casó para ser feliz. Y cuando usted tiene problemas donde no hay felicidad, usted pues entonces, pues ¿para qué haberse casado? Y se enoja con todo lo demás. Pero la Biblia está diciendo, tú en tu fiesta, tú hiciste que tu esposo sea el niño feliz hacia ti, que te hiciera. Pero la Biblia te dice, yo soy el que te doy eso. Y cada vez que cada vez que usted busca en cualquier otro lugar, cuando no es Cristo y usted trata de llenar su sentimiento de estar bien, de sentirse amada, de sentirse protegido, o de sentirse con dinero o con éxito, que cada vez que es algo fuera de Cristo, que eso te va a traer a ti la desilusión, el quebranto de decir, pues no me hizo feliz, porque no es la justicia, no es la conducta, no es lo que Dios, como Dios ha hecho la vida para nosotros ser feliz. Mire conmigo entonces aquí lo último. La Biblia entonces me habla a mí no solamente de el Evangelio, que es el Evangelio entonces es una noticia acerca de que esa noticia controla mi vida, esa noticia me explica todo en mi vida, y esa noticia no es algo que uno hace, es algo que Dios hizo. Segundo, nosotros entonces vimos, el Romano entonces me habla a mí el contenido del Evangelio, que es lo que el mensaje. ¿Cuál es la noticia? La noticia es acerca de Cristo. Eso como que no me da alegría a mí, pero es lo que explica tu falta de alegría. Cuando nosotros estamos buscando que Dios sea el que bendiga esto. Yo quiero que Dios sea que me dé esto, y vengo a la iglesia para que Dios haga algo por mí. Lo que tú estás diciendo es que a mí estamos diciendo, lo que me interesa de Dios es que Él me haga esto. La Biblia me está diciendo, eso es lo que te está dando alegría, no es el Evangelio. Y la Biblia entonces me está diciendo eso. Ahí uno se pierde, por eso uno no tiene los problemas que uno tiene. Y tercero, la Biblia me va a hablar del poder del Evangelio. Mire conmigo en Romanos capítulo 1, dice la Biblia en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Mire un momentito, te leyó bien, me leí otra vez. El Evangelio, no me avergüenzo, porque el Evangelio es el poder de Dios. Mire un momentito, para muchos de ustedes que vienen de otras tradiciones. Nosotros muchas veces creemos que si yo vengo a Cristo, vengo a la iglesia, pues entonces Él va a hacer el milagro. Va a cambiar a mi esposo, va a cambiar las cosas. Si yo vengo a Cristo, entonces Él va a hacer esto. Si yo vengo a Cristo, entonces Él me va a quitar esto. Si yo vengo a Cristo, entonces Él va a hacer lo otro. Y lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros estamos creyendo que el Evangelio te trae el poder de Dios, te guía al poder de Dios, te ayuda para conocer el poder de Dios. Pero lo que no estamos diciendo es lo que dice la Biblia, es el poder de Dios. Mira un momentito. La Biblia me está diciendo, el poder, el milagro que tú quieres, ya Dios lo hizo. El milagro entonces es en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo. Está todo lo que yo necesito, está todos los milagros que yo necesito, está la habilidad de conocer, el poder para llevar, para cargar, para perdonar, para llevar los sufrimientos, para la humildad, para todo, para aguantar, para sostener, para preservar, para hacer todo, para proteger. Todo está en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios no es otra cosa. El poder de Dios es el Evangelio. Mire conmigo 1 Corintios, un momentito, doble aquí a la derecha. 1 Corintios capítulo 1. Y es un pasaje que, aunque salimos aquí de Romanos, es para entonces yo explicarle mejor. Es el libro que viene a la mano derecha. Enseguida Romanos, usted llega al Romano 16 y viene entonces 1 Corintios 1. Y la Biblia me va a decir a mí estas palabras ahí en 1 Corintios 1. Mire el capítulo 1 en el versículo 23. O el versículo 24, más para los llamados, o mire el versículo 22, déjeme leer ahí. Los judíos, 1 Corintios 1, versículo 22, porque los judíos piden señales. Hay muchos judíos entre nosotros. Pedir señales, los judíos querían que Cristo hiciera un milagro. Las iglesias donde se le promete a la gente, Dios va a hacer un milagro por ti. Todo el mundo va a esa iglesia. Todo el mundo va a esa iglesia. O la gente buscan por señales. Mire lo que dice la Biblia, sigue leyendo. Y dice, y los griegos, versículo 22, buscan
sabiduría. Hay otro tipo de personas. Hay uno que queremos milagro y poder y señales y rayos y centellas. Y hay otros que entonces si no hay eso, como que ¿dónde está Dios? Y otros que decimos, no, lo que yo quiero es sabiduría en cómo llevar mi familia, cómo ser mejor, lo que busca es sabiduría de Dios. Y estoy ahí observando al pastor y cuando de chiripazo dice algo bueno, yo digo, mira, ese estaba bueno. Estamos buscando por sabiduría. Pero 1 Corintios capítulo 1, el versículo 23, pero nosotros, dice la Biblia, predicamos a Cristo, dice la Biblia, crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para nosotros, dice, el poder de Dios, versículo 24, y sabiduría de Dios. En otras palabras, Cristo es el milagro que usted siempre ha estado buscando. Y Cristo es la sabiduría que usted y yo necesitamos. Mira, sigue leyendo ahí en 1 Corintios capítulo 1. Mira en el versículo 30 dice la Biblia: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y lo que está diciendo el Señor es cuando uno pone su fe en Cristo, que entonces el sentimiento de que si Dios hace esto y hace un milagro, pues ahora yo me siento bien, porque esto era lo que es importante para mí. Esto es como la señal que enseña en la fiesta de cumpleaños que estoy, enseña que yo merezco la atención. Y la Biblia entonces me está diciendo que Dios me está diciendo a mí que nos trae, a todos nosotros nos trae a los pies de que en la muerte de Cristo, en la simpleza de su muerte, en su humillación, cuando Él muere en la cruz del Calvario llevando mis pecados, que ahí está, para las personas que se salvan, ahí está el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hay personas en la iglesia que nunca cambian. ¿Y por qué no cambian? Porque no ven en la cruz el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y la Biblia te está diciendo, lo que quiero decirte, para que cuando uno estudia la Biblia, así es la cosa. Mire, la Biblia te está diciendo que no importa cómo está no importa lo lleno, no importa el milagro, no importa. Cuando usted necesita otra cosa que el Evangelio, usted entonces está buscando por señales, está buscando por sabiduría. Y la Biblia te está diciendo, el Evangelio es acerca de que el poder de Dios y la sabiduría de Dios están en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando uno descansa ahí, usted ya no está buscando por algo más. Usted no necesita que Dios haga milagros, usted no necesita que Dios haga nada. Usted hace como Cristo, hágase tu voluntad. Y usted, en vez de pensar, Señor, quítame este problema, usted dice, empieza a orar de esta manera: Señor, ¿cómo tú quieres que yo viva en ese problema? Eso es algo fuera de serie. Eso no es como resignarte al problema, ni es huir del problema. Es decir, hay problema, por eso estás clamando a Dios, pero es también no resignarte al problema, sino es decir, yo entonces voy a ese problema con propósito. Y el propósito es enseñar que este problema no es la clave de mi vida. Este problema es un reflejo, apunta a que lo que yo necesito lo tengo ya en Cristo Jesús. Y uno empieza entonces a vivir la vida de esa manera. La Biblia entonces me dice, mire, esto es lo que nosotros necesitamos, el poder de Dios, en el centro de la vida. Y la pregunta entonces sería, ok, ¿cómo yo sé, para terminar, cómo yo sé que yo tengo ese poder? ¿Cómo yo sé que yo tengo ese poder? Mire, el versículo 16, dice la Biblia aquí en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios. Porque es el poder de Dios. Entonces, mire un momentito. Cuando la Biblia está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque está el potencial o la capacidad de avergonzarse uno del Evangelio. Y la Biblia me está diciendo, cuando nosotros no entendemos el Evangelio, cuando no hemos confiado en el Evangelio, pues nosotros entonces estamos como vergonzosos del Evangelio. Y nosotros entonces como que tener vergüenza de algo es como pensar, en verdad uno piensa y tengo esto. Es como tener un carro y la gente, digamos que te compre, a mí me gusta un carro Dodge, pero no todo el mundo me dice, no compre un Dodge, porque salen malos. Pero digamos que usted se compre un carro y es un Dodge y viene a la iglesia o a un lugar y dice, mira el carro que me compré, y todos los muchachos empiezan a reír. Y te dicen, muchacho, esto no sirve para nada.
se te va a romper, se te va a romper. Y tú dices, no se rompe. Y de aquí a, digamos, 50 millas, de pronto, ¡pum!, se le sale algo acá. Y tú lo llevas a la Dodge. Y la Dodge dice, no, que tiene una cosa, que tiene una cosa. La gente que han comprado Dodge, ese es el cuento que me dicen a mí. Hay un Dodge que me gusta, pero yo no tengo el dinero para comprarlo. Pero si yo quisiera, pero es la línea que uno quisiera, pero toda la gente que saben de carro te dicen, no compres Dodge. Entonces, si uno comprara un Dodge y tú no supieras, y tú vas, de pronto la vergüenza viene cuando tú te das cuenta que estás manejando un Dodge y todo el mundo te mira como diciendo, eso es un limón, ¿no? Como que no va, como el Nova ese que tenían los americanos, que no trabajó en Sudamérica por el nombre que tenía, no va. Pero la idea es que uno entonces empieza a sentirse mal de que Cristo no ha hecho el milagro en mi vida. Y tú empiezas entonces a sentirte avergonzado. Mire cómo uno se avergüenza. Mire el versículo 15. Mire el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Mire un momentito. Roma es el centro de la capital, es donde están todos los artistas, donde está toda la gente importante, está en Roma. Y él dice, cuando yo vaya a Roma, yo voy a predicarte el evangelio. Mire un momentito, usted ha escuchado un dicho que dice, cuando en Roma, haz como los romanos, ¿verdad? Uno a veces está, ustedes no han escuchado eso, quizás es un dicho en inglés, pero la idea es que cuando uno está en un lugar, en mi país, cuando tu enemigo es fuerte, únete a él. Era lo que decían los muchachos, es el dicho que en verdad me acuerdo, cuando tu enemigo. Entonces uno está, digamos que tú estás con la familia, y la familia está actuando mal. Y tú entonces, cuando estás en la familia, pues actúa como la mamá enojada. Y la Biblia te está diciendo, cuando tú estés en la familia, predica el evangelio. Vive el evangelio, sé el evangelio en ese lugar. Cuando uno dice, bueno, cuando estoy en Roma, cuando estoy con mi familia, cuando estoy en el trabajo, cuando están las muchachas, cuando están las mujeres, cuando está el trabajo, entonces uno actúa como que el chévere de la película. Y la Biblia está diciendo, no, cuando estés con las muchachas, cuando estés con los muchachos, cuando estés en la familia, cuando estés en la fiesta, actúa como cristiano, porque no tienes vergüenza de Cristo. Y la Biblia está diciendo, mire, cuando el evangelio es la razón por la cuando tú vienes a la iglesia para que te haga un milagrito y Dios no hace el milagrito, pues tú estás avergonzado. Pero cuando Dios ha hecho el milagrito en Cristo, y tú en donde quiera que tú estás, tú le dices a la persona, yo conozco a alguien que murió y resucitó, y aunque tu mamá muera, ella puede vivir otra vez. El milagrito es que aunque estés muerta, del polvo donde estás, de ahí te saco yo. El Señor murió y te resucita. Y esa es la promesa de Dios. Es el evangelio de que nosotros en Cristo Jesús morimos con Él, resucitamos con Él. Y aunque muramos, vivimos otra vez. Y la Biblia me está diciendo, eso trabaja para cuando muera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero trabaja para cuando vivo. Porque nada en este mundo me da el poder, la fuerza, la bendición para avergonzarme el único mensaje que me promete a mí vida y vida en abundancia, aun cuando no tengo nada. Y la Biblia me dice, estoy pobre, pero hago muchos ricos, la Biblia dice. Porque la Biblia entonces, el Cristo es el mensaje que llena mi corazón. No el que hizo el milagro, sino el mensaje de que lo hice ya en la cruz del Calvario. La Biblia entonces me está diciendo, mira, este es el mensaje. Mira el versículo 7, dice la Biblia entonces me dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a... ¿Quién es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? El versículo 7 me dice, a los que son amados de Dios. Cuando usted pone su fe en Cristo, nadie te ama a ti como Cristo te ama. Nadie se sacrifica por ti como Cristo se ha sacrificado. Nadie obedece a Dios como Cristo ha obedecido a Dios. En tu lugar, todo lo que Cristo ha hecho se te acredita a ti. Delante de Dios tú no tienes que venir como pensando, ay que yo no soy espiritual. Usted no viene por usted viene por Cristo. Cristo hizo la obra y usted puede clamar a Dios. Y la Biblia me está diciendo a mí que soy amado, y cuando uno es amado, uno entonces dice, vive para Dios. En vez de vivir y portarte bien para que entonces Dios te quiera, la Biblia te está diciendo en el versículo 7, el evangelio es acerca de a quien Dios ama, y al quien Dios ama responde en amor
hacia Él. Pero no es amarlo primero a Él, es Él te ha amado a ti primero. Y dice la Biblia, cuando eras tú pecador, Cristo murió por nosotros. Vamos a cerrar, hermanos.